Bueno, buenas tardes a todas. Aquí el video que les estaba adeudando, adeudando. Ahí pueden ver ustedes el material que ya tienen. Me imagino que ya habrán leído y vamos a hacer algunas consideraciones sobre el mismo hoy. Este material es sobre el proceso penal paraguayo y para empezar, creo que la única vez que pudimos tener una clase presencial habíamos hablado sobre este tema. Ven ahí en la diapositiva que dice que la función de las garantías, ¿verdad? Em, el Estado, entonces podemos ver ahí desde un doble ángulo. Tenemos los órganos de persecución penal y tenemos el órgano jurisdiccional. En los órganos de persecución penal en nuestro país y en nuestro sistema es la Policía Nacional y el Ministerio Público o Fiscalía, ¿verdad? Eso es por un lado. Em, de persecución, yo le agregaría ahí, la investigación es una exclusividad del Ministerio Público o Fiscalía. En este caso, la Policía Nacional es un coadyuvante nomás que auxilia al Ministerio Público si éste se lo precisa o si éste se lo pide, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los órganos jurisdiccionales, que es el Poder Judicial en sí, ¿verdad? Que lo que busca es la garantía del proceso, la garantía de los derechos del individuo que está imputado en este caso, porque nosotros sabemos que el imputado es el investigado. El hecho puede ser investigado previamente ya sin haber ninguna persona imputada, ¿verdad? Que es lo que en el mundo procesal o en la práctica nosotros le llamamos a eso actos de la etapa incipiente, ¿verdad? Es una etapa que oficialmente no existe en el Código Procesal Penal, pero en la práctica los abogados litigantes le llamamos etapa o momento incipiente, no es todavía etapa preparatoria, es incipiente, donde el Ministerio Público puede incluso llevar años investigando un hecho sin imputar a nadie. Una vez que imputa a una persona por la comisión de un hecho punible, recién inicia la etapa preparatoria de los 6 meses básicos que ustedes ya saben, ¿verdad? Dice su material, ¿cuáles son las funciones de la garantía? Crear condiciones para lograr la igualdad objetiva ante la desigualdad de los principales sujetos procesales, ¿verdad? Em, las condiciones deben ser igualitarias a pesar de que las personas no son iguales, ¿verdad? A eso se refiere. La siguiente diapositiva es el proceso penal ordinario que tienen ustedes ahí. ¿Ves? Es, ahí en el extremo pueden ver la comisión del hecho punible o delito, ¿verdad? Luego está la denuncia, ¿verdad? Puede ser también el parte policial si es que hay una intervención previa del, de policía, ¿verdad? O llega primero la policía y levanta su famoso acta o el parte policial, ¿verdad? Incluso pueden haber actuaciones previas a la policía, previa a cualquier intervención de la fiscalía, como en el caso de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Donde generalmente el primero en llegar es la policía, que puede realizar ya también actos eh, preliminares antes que llegue un fiscal a intervenir y a ordenar qué se va a hacer. En cualquiera de los casos, la denuncia nosotros sabemos que puede ser realizada
ante la Policía Nacional o también directamente a la Fiscalía, ¿verdad? Y también sabemos que la policía que tenga conocimiento de cualquier posible comisión de hecho punible donde tenga un parte policial, ese parte policial debe ser remitido a la fiscalía para que la fiscalía, previo análisis de valoración, si entiende que corresponde que se inicie un proceso investigativo, entonces va a abrir una carpeta de investigación fiscal. Si entiende la fiscalía que no corresponde, que correspondería otro tipo de procedimiento, como por ejemplo una querella autónoma ante el juzgado penal, entonces dictaminará en ese sentido la fiscalía, aunque a los efectos de estadística, esa causa, por así decirlo, va a quedar ahí registrado, pero no va a ser una causa activa donde se va a investigar nada, ¿verdad? Entonces, les hablaba yo sobre la famosa etapa incipiente que oficialmente no figura en el así como una etapa incipiente en el Código Procesal Penal, pero de que existe, existe, ¿verdad? Una vez que exista imputación, si la Fiscalía solicita al Juzgado Penal de Garantía se le otorgue los 6 meses mínimos de tiempo para la investigación del hecho punible. ¿Quién otorga esos 6 meses? El Juzgado Penal de Garantías, que nosotros ya sabemos que es el que se encarga de velar, como su nombre lo dice, por la garantía no solamente del proceso, garantiza los derechos de todas las partes involucradas, ¿verdad? Entonces, tienen ustedes ahí el muy lindo está esta diapositiva con ese esquema, ¿verdad? Que tienen ahí, con se diagramó muy bien, se dibujó muy bien, se hizo el esquema ahí, se sintetizó bastante bien y es muy didáctico para poder analizar, ¿verdad? Em, Ustedes saben que dependiendo del hecho punible no vamos nosotros a entrar ahora en derecho penal, porque de derecho penal ya pasamos todo, inclusive derecho procesal penal ya aprobamos toditos en este curso. Entonces ustedes saben que hay veces, vamos a ser sinceros y decir la mayoría de las veces, los hechos punibles investigados no llegan a juicio oral y público. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que de 10 casos, 2 siendo optimista, va a llegar a juicio oral y público? El resto, vamos a llamarle que termina por el camino, pero no en el mal sentido, o para ahí, por el camino en un sentido bueno, siempre tiene una salida establecida por la propia ley. Entonces, termina por el camino, pero en el buen sentido, termina bien. Pero por supuesto que existen casos, sabemos nosotros de sobra, que las cárceles de nuestro país están plagadas de personas sin condena, sin juicio y sin ningún tipo de finiquito establecido por el Código Procesal Penal. Eso existe. Pero a lo que hoy es que no todas las carpetas fiscales o de investigación fiscal van a llegar a juicio oral. Saben ustedes que dependiendo del hecho punible existe posibilidad de que sean finiquitadas utilizando otros métodos, otras salidas procesales que no sean el juicio oral y público, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos todavía dentro de los 6 meses o en sede fiscal todavía. Ahí pueden ocurrir muchas cosas, desde desestimar la denuncia porque no existen elementos que sostengan una investigación fiscal. También puede ser la aplicación de criterio de oportunidad dependiendo del hecho punible. Todo eso puede haber una conciliación también con la reparación del daño y termina entonces se solicita en ese caso se homologue la conciliación entre las partes y se solicita el que termine
el proceso, ¿verdad? Entonces se cierran, esos digamos que son casos cerrados. Dentro de la etapa preparatoria ya siempre con la anuencia del juzgado penal de garantías. Ahora, vamos a suponer, vamos a ver otro tipo de salidas procesales que son un poco más sofisticadas o elaboradas, como ser, em, puede ser la suspensión condicional del procedimiento a prueba. También podría ser el juicio abreviado o el proceso procedimiento abreviado. Generalmente eso podría ya solicitarse dentro de Sedestal o durante los 6 meses de investigación, pero generalmente habíamos hablado nosotros del criterio fiscal. Dependemos muchísimo ahí del criterio. El fiscal puede tener un criterio de que no quiere acusar, entonces se utiliza cualquiera de las salidas procesales otorgadas por el Código Procesal Penal y se utiliza antes de acusar. Ustedes saben que la etapa preparatoria termina con la acusación, básicamente, y al acusar comienza la etapa intermedia. Ya no hablamos nosotros de los 42, imposición de medidas, porque todo eso forma parte normal de la etapa preparatoria y de la imputación en sí, ¿verdad? No, no estamos acá analizando todo lo que ocurre dentro de cada etapa. Todo eso nosotros ya sabemos. Y entonces eh, puede terminar con una acusación y en la acusación ahí hay que ver qué es lo que se pide, porque en la acusación ya se eleva o se pide se eleve a juicio oral o de lo contrario se solicita esas salidas que son más elaboradas, como por ejemplo la suspensión condicional del procedimiento o un abreviado, ¿verdad? El abreviado es un juicio, mini juicio, el abreviado, em, que no sé si beneficioso o lo atractivo de elegir eso es que, como su nombre lo dice, exponencialmente se corta el tiempo que duraría un juicio oral normal, pero es un juicio al fin que finiquita básicamente en una audiencia inclusive. Ahora, la suspensión condicional del procedimiento es también una salida procesal, una salida eh, transversal a lo que sería el juicio oral, que se elige generalmente porque conlleva la, el cumplimiento de la pena, pero en libertad, ¿verdad? Ya no vamos a analizar también nosotros en qué casos sí, en qué casos no, ¿verdad? Pero saben ustedes que lo atractivo de eso es justamente que el procesado haga su condena, porque hay algo que hay que aprender, porque el peor error que un abogado puede hacer es decirle a su cliente que la suspensión condicional del procedimiento es librarle del asunto, porque no es ningún librarle del asunto. De lo que nos libramos es de sufrir un juicio oral y público y tal vez ganarse penas más severas. Y entre ellas está, por supuesto, la privación de la libertad. Lo que uno logra, siendo sinceros, no sé si les había explicado yo, pero hay que ser sinceros y hablar. Siempre uno tiene que mirar la situación económica de su cliente, ¿verdad? Y el juicio oral y público es una etapa del proceso laboral muy caro, de todo si queremos luchar, porque las pruebas, practicar las pruebas tiene un costo, los testigos, es desgastante muchas veces que se realiza en varias audiencias, en fin, si el cliente tiene para costear, hay que lanzarse a ir a juicio, pero si no tiene, entonces dentro de lo que la ley, de las posibilidades, la ley te da, hay que elegir
la más beneficiosa. Generalmente es si uno sabe, uno como abogado sabe, ¿verdad? Que si nos vamos a juicio va a perder tu cliente. Perder significa que sea condenado de todas maneras, aunque sea a un mes de cárcel, pero condenado al fin, ¿verdad? Entonces uno sabe que sí o sí, vamos a suponer en casos de abuso de menores, donde es luego algo dificilísimo de comprobar que tu cliente, vamos a poner que somos los abogados del supuesto autor, siempre es demasiado complicado comprobar que el autor no fue, sobre todo si no tiene medios económicos para costear cámaras GESEL, ADN, estudios sanitarios, psicológicos. Entonces uno solicita lo más barato y también para nosotros es una salida donde cobramos un poco rápido, porque imagínense sufrir semanas de audiencia de juicio oral o pueden ser meses también. Imagínense que el tribunal suspenda en la vida real, yo estoy hablando, suspende un lunes la audiencia y fija para dentro de 15 días, porque todos estamos sujetos a a la agenda de los itinerantes miembros del tribunal. Entonces, eso puede ocurrir en la vida real. Entonces es muy desgastante y después no cobrar otra vez como abogado, ¿verdad? Y es demasiado tedioso hacer una regulación de horarios y después no tiene dinero, hay que ver si se le remata algún bien y el tiempo pasa cada vez más para poder cobrar tus honorarios. Entonces hay que ser sincero y decir que en eso también se lleva muy en cuenta para a la hora de desplegar tu estrategia de defensa, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. El caso penalmente relevante. Dice, nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la condena y la sanción aplicable se hayan expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con una anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción. Bueno, ahora, por ejemplo, nosotros estamos en un debate social sobre el tema de la gente imputada por la violación de la cuarentena, ¿verdad? Y he escuchado a muchos policías, por ejemplo, al momento de argumentar cuando se va y solicita que la gente, no sé, de repente hay un, personas que en la calle, ¿verdad? Arman una improvisada canchita de vóley y empiezan a jugar, a escuchar música, a tomar cervecita y siempre está el vecino que llama al 911 y viene la policía a dispersar y le dice cada uno a su casa o les llevo preso. Bueno, y suelo escuchar que argumenta la policía, te voy a llevar preso por violar el decreto presidencial. Recordemos que el decreto presidencial no es una ley y mucho menos es una ley penal y mucho menos puede conllevar sanción y la más grave de todas que es la privación de la libertad de ninguna manera. El Ministerio Público, al imputar por el mal dicho violar la cuarentena, en realidad es por violar normas establecidas en el Código Sanitario. No tenemos que olvidar que en Paraguay existe un código sanitario. Es una ley a lo mejor que no siempre usamos y olvidable, por así decirlo. Hay que ser sincero, es una ley que cualquier profesional puede llegar a olvidar que existe a no ser de que esté en su ramo, ¿verdad? Pero no siempre está en nuestro ramo, ni siquiera las miles de leyes ambientales, ¿verdad? Nosotros generalmente lo único que sabemos usar es nuestro Código Procesal Penal y si algo no está en el Código Procesal Penal, a veces nos pasamos la vida sin saber que existe. Bueno, ahora por las circunstancias nomás el Código Sanitario se volvió famoso. Entonces, es por violar normas del Código Sanitario lo que la Fiscalía está imputando e iniciando procesos penales, no por violar ningún decreto de delito, porque eso no es ley. Nosotros, Paraguay abandonó la práctica del decreto ley, no se olviden, eso es una práctica de la dictadura.
donde el presidente firmaba un decreto y se resta como una ley. Eso no existe más. La ley es la única coercitiva en nuestro país y un decreto presidencial no es una ley. Ahora, el código sanitario sí es una ley y violar el código sanitario sí puede conllevar sanciones penales inclusive. Entonces, ese sí es un caso penalmente relevante, violar el código sanitario o cualquier ley. Por ejemplo, la quema de basuras están en leyes especiales. ¿Cuántas leyes de protección ambiental de vida silvestre hay que no están dentro del Código Procesal o del Código Penal paraguayo? Y eso, violar, eso constituye hecho punible. Bueno, a eso se refiere como caso penalmente relevante. Siguiendo, bueno, la etapa preparatoria, ya hablamos nosotros sobre la denuncia, sobre los actos iniciales que puede realizar la policía. Ya conocemos de sobra nosotros que la fiscalía, en la noticia criminis o noticia del crimen, hay libertad absoluta de cómo llegue al agente fiscal investigador. Puede enterarse desde la radio, le pueden enviar por WhatsApp, puede revisar en ABC, puede ver en la tele, se le puede llamar a la madrugada y decir, señor fiscal, hubo un asesinato o acá hay un accidente, se murió todo, ¿verdad? Esa es la noticia del crimen. Cómo el fiscal se entera del hecho es absolutamente libre y todo eso vale. No es que solamente va a intervenir en los casos donde hay una denuncia en sede fiscal o una denuncia ante la policía. Si se entera de cualquier modo, de oficio ya de actuar, salvo los hechos punibles que son de acción pública, pero necesitan instancia de la víctima, como por ejemplo un abuso sexual, porque el fiscal no jamás al mirarle nomás no va a poder adivinar que una persona fue abusada o fue acosada, ¿verdad? O sufre bullying. Entonces eso no se ve a simple vista como si un homicidio, un accidente y otro. En ese caso, por más de que sea de acción pública, necesita únicamente que vaya la víctima a radicar su denuncia. Y después, como les decía, cada vez que haya un parte policial remitida a la fiscalía y la querella, de las dos querellas que nosotros tenemos en nuestro proceso ordenamiento penal paraguayo, que es la autónoma y la adhesiva, la única que interviene o que ayuda en el proceso penal paraguayo de investigación pública, de acción pública es la adhesiva y la acción privada es la autónoma, ¿verdad? Em, ustedes saben que vamos a hablar en la acción pública, que es lo que más eh, nos toca vivir, ¿verdad? Básicamente hay dos compendios de documentaciones principales. Una es la carpeta fiscal, por supuesto, que ya sabemos que contiene cómo inicia, ¿verdad? Todos los documentos que las partes agreguen y el fiscal investigador vaya recolectando, todo se acumula en el cuaderno de investigación fiscal. Y a la par se genera o se crea un expediente. No se olviden, en el juzgado penal de garantías está el expediente. En la fiscalía está la carpeta fiscal. En la fiscalía no hay ningún expediente. El expediente está en el juzgado penal de garantías, ¿verdad? Que luego finalmente la carpeta fiscal es anexada a la misma y es la que viaja después del juzgado penal de garantía, viaja al eh, juzgado de ejecución, por ejemplo, cuando hay una salida procesal o si no al tribunal de sentencia y luego al juzgado de ejecución, ¿verdad? Eh, la siguiente diapositiva, bueno, algo que ya sabemos de sobra también, los hechos punibles investigados que pueden ser de acción pública y de acción privada. Les dejo un poco como tarea a ver si me responden en el foro
cuáles son los hechos punibles de acción privada. Siguiente diapositiva, hechos punibles tenemos de acción pública, ¿verdad? Es la secuencia de las actuaciones que, bueno, ya estábamos hablando, ¿verdad? La intervención de la fiscalía y la intervención estatal siempre va a la par de la fiscalía. Tenemos que entender que la fiscalía no obra por decisión propia, sino siempre con la anuencia del juez penal de garantías. No olvidemos eso. Muchas veces a lo mejor encontramos porque los fiscales son seres humanos que pueden errar. Entonces, para eso está el juez o jueza penal de garantías. Debemos acudir a los jueces penales de garantía en caso de que vemos un mal accionar o actuar del fiscal o fiscala que está llevando el caso. Para eso puede estar el juzgado penal de garantía, para garantizar. Entonces no tenemos que tener miedo de acudir al juzgado penal de garantía y decir, el fiscal no le está llamando al testigo que propuse, el fiscal no se está moviendo, el fiscal, mira, no me escucha, el fiscal no me oye, el fiscal no le está tomando su declaración indagatoria, el fiscal no pidió todavía el allanamiento, ¿verdad? Todo hay que ir, o el fiscal no anexó las pruebas que presenté, etcétera. Bueno, siguiente diapositiva. Secuencia de actuación del fiscal y del juez, ¿verdad? Secuencia de actuación fiscal, ¿verdad? Tienen ahí asistir al sitio del hecho, auxiliar a las víctimas, colectar evidencias, recabar información sobre el participante, ejercer facultades coercitivas. El fiscal lo que puede ordenar es, por ejemplo, una detención, porque suele haber una confusión cuando hay una orden de captura sobre fulano de tal, ¿verdad? Y uno generalmente, más o menos el que estudió, dice, es imposible porque la orden de captura, la orden de prisión tiene que estar refrendado por el juez de garantías como el fiscal nomás. El fiscal sí tiene la potestad de ordenar la detención temporal de las personas a los efectos de averiguar sus datos principales, ¿verdad? Su nombre, su apellido, de dónde viene, a dónde va, ¿verdad? Eso es, tiene la facultad. Entonces, por eso dice ejercer facultades coercitivas, realizar operaciones técnicas, aseguramiento de cosas, incautación y secuestros también, ¿verdad? Evaluar información, puede imputar, desestimar, puede solicitar otro tipo de salidas o mandar a archivar. Vamos a contrastar un poco sobre las actuaciones que hace el juez. El juez recibe el requerimiento fiscal, o sea, le pregunta al fiscal, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué querés? Permiso, ¿qué querés que te dé? Te voy a dar permiso para imputarle, para acusar, ¿qué querés? ¿Verdad? Y ahí el juez es quien recibe el pedido por parte del fiscal para imputar. También el juez tiene que dar su anuencia para desestimar. No es que el fiscal Maya desestima, no es tan fácil. Muchas veces la gente no quiere entender, lee a su abogado, piensa que desestimar es ir a retirar la denuncia. Tenemos que enseñarle a la gente que eso que ven en la televisión en Paraguay no existe. Retirar la instancia no existe en la acción penal pública, ¿verdad? En la acción penal privada, digamos que algo como retirar la instancia sería que vos presentaste una querella y cuando se hace la audiencia de conciliación, el querellante no asiste, entonces se presupone que ha desistido de su querella y termina ahí. Entonces eso ya no tiene derecho a continuar con su pretensión. En cambio, la acción penal pública no existe, voy a retirar mi denuncia.
y se puede desestimar por falta de méritos. Pero ese tampoco es un proceso muy fácil. La desestimación, por supuesto que el que quiere desestimar le va a pedir al fiscal, el fiscal le va a pedir al juez y el juez va a llamar a una audiencia, se hace un ping-pong. En esa audiencia se le llama a las partes y se le explica por qué se va a desestimar, porque se da la oportunidad a la víctima. Generalmente el que quiere desestimar es el denunciado. Entonces la víctima puede presentar y decir no, no estoy de acuerdo con que el fiscal tenga el criterio de desestimar. Hay suficientes méritos y quiero que se investigue. En ese caso, el juez va a remitir otra vez eh, una contradicción, dice ahí. Entonces tiene que haber la contradicción. Le devuelve otra vez la carpeta fiscal al fiscal para que vuelva a analizar. Si el fiscal recula y dice, bueno, vamos a continuar, entonces el proceso va a continuar. Si él se mantiene firme en que no hace falta investigar y va a desestimar, y la víctima se mantiene firme en que sí se investigue, entonces el juez va a enviar a la Fiscalía General del Estado para que como ente superior de cualquier unidad fiscal diga si se ratifica en lo que su agente fiscal dice o si se rectifica y reenvía los antecedentes para su investigación. Entonces, como vemos, es muy fácil desestimar. Por eso la gente tiene que entender que el abogado pasa muchos procesos para lograr la desestimación y no es un proceso de un día ni de una semana. Entonces, eso hay que entender. eh, la desestimación. Y el juez también siempre es el juez quien va a tener la voz de otorgar o no otorgar todas y cada una de las salidas procesales que se solicitan. Y por supuesto, si se solicita elevar a juicio oral, es el juez quien va a elevar a juicio oral y se deshace del expediente y envía a quien corresponde. En este caso ya va a ser el tribunal conformado para ese efecto. Siguiente diapositiva. Actos procesales del juez consecuentes de un requerimiento inicial del fiscal. Bueno, ahí tienen ustedes, ya estuvimos hablando, ¿verdad? El fiscal lo que puede solicitar es en cualquier caso la imputación, por supuesto, en la mayoría de los casos, en el 99,9% de los casos lo que el fiscal pide es imputar, en un porcentaje más bajo la desestimación, aplicación de criterio de oportunidad, suspensión condicional de procedimiento, suspensión abreviado, conciliación o archivar por falta de méritos. Cuando es, por ejemplo, un hecho punible de atropello de domicilio, eso es de acción privada, entonces debe presentarse una querella en el juzgado penal correspondiente. Si llegara esa denuncia a la fiscalía pide su archivamiento, ¿verdad? Porque no corresponde un proceso de acción pública, ¿verdad? Es la siguiente diapositiva, otra vez habla sobre el Ministerio Público y su rol, ¿verdad? Explica claramente, paso por paso, lo que realiza durante la etapa preparatoria. La siguiente diapositiva, a ver, dice la siguiente salió mejor, obstáculos a investigación, incidentes y excepciones. Bueno, obstáculos a la investigación en el sentido de que eh, siempre queremos que fluya la investigación, pero no son obstáculos, digamos, ilegales o maliciosos. No es una mala práctica del derecho. Los incidentes y excepciones están establecidos por el Código Penal paraguayo, entonces se pueden usar. No es chicana, incidentar o excepcionar si corresponde o si vale la pena, no es chicana, porque está dentro del Código Procesal Penal paraguayo. ¿Verdad? El tema de la cuestión prejudicial, que un juez se expidió antes de tiempo, en los casos de desafuero también de los parlamentarios, las excepciones, puede ser también, son incidentes también, a ver un poco las inhibiciones, las recusaciones de los fiscales también, ¿verdad? Tienen
ahí ustedes una diapositiva sobre dimensiones de la estrategia de los litigios, teoría del caso, ¿verdad? Descripción del hecho, eh, proposiciones fácticas, ¿verdad? Y les explica ahí muy bien. La descripción del hecho, hay que relatar historia, ¿verdad? Em, las afirmaciones y negaciones fácticas, ¿verdad? La adecuación de la conducta a un precepto penal, eso hace el fiscal y el juez penal de garantías también, ¿verdad? Ocurrió les voy a dar un ejemplo. El parte policial dice, un Toyota negro, un Toyota Runx negro, fue embestido por una Hilux plateada. Al llegar al lugar del hecho, se encontraba el conductor de la Toyota Runx negra con contusiones y sangrado, mientras que el conductor del Hilux plateado aparentemente se dio a la fuga, pues no se encontraba en el lugar al momento de la intervención del oficial de la policía, y así mismo arma su acta y así se remite a la fiscalía. Pero la policía no sabe de qué hecho punible se trata o si se trata de un hecho punible. Entonces, ¿dentro de qué vamos a enmarcar eso? Yo, si soy fiscal, voy a enmarcar dentro del hecho punible denominado obstrucción a resarcimiento en el tránsito terrestre, ¿verdad? O creo que se llama obstrucción en el resarcimiento civil. Bueno, más o menos así se llama el hecho punible. Entonces, eso es subsumir o encuadrar, o como dice ahí, adecuación de la conducta dentro de un hecho, ¿verdad? Medidas de prueba, dice identificación de los lugares, identificación de los involucrados, ¿verdad? Debilidades y fortalezas, test de factibilidad de caso. Siempre los fiscales hacen un estudio de debilidades y fortalezas, ¿verdad? Por ejemplo, una denuncia contra personas innominadas tiene muchísimas debilidades. Es muy difícil cerrar el círculo para presentar un caso porque las personas son innominadas y nosotros sabemos que acá se le castiga a la persona por realizar un hecho típico, no es que se castiga el hecho, ¿verdad? El hecho ya está castigado porque ya dice en el Código Penal que está prohibido o que tiene sanción. A la persona es a la quien se le castiga, y si no hay persona, entonces hay debilidades, hay irregular en la investigación. Como dice ahí, irregularidades en el proceso, identificación de vacíos en las acciones, que es lo que le decía, por ejemplo, el ejemplo de personas innominadas. Después tenemos los incidentes, por supuesto, y las salidas conclusivas, anticipadas y probables, que es lo que estuvimos hablando. Y después tenemos la conclusión. Todo puede terminar en una homologación, puede terminar con un finiquito, luego un proceso condicional, o en una sentencia definitiva en un juicio oral y público, ¿verdad? Ya vamos terminando. Algunos planteamientos en la estación, dice, bueno, tenemos la acusación. Con la acusación, repito, termina la etapa preparatoria y comienza la etapa intermedia. Básicamente la etapa intermedia, ¿qué es? Es una audiencia que se llama audiencia preliminar, donde se pueden licitar todas las salidas que habíamos establecido, ¿verdad? Actos procesales del fiscal, bueno, los requerimientos conclusivos siempre coinciden con la solicitud de la defensa, ¿verdad? Requerir una desestimación, requerir la aplicación de suspensión condicional, de criterio de oportunidad, sobrecimiento provisional o definitivo, requerir la acusación y elevación a juicio oral, ¿verdad? Que es lo que
no queremos casi nunca, ¿verdad? Que se eleve a juicio oral. Secuencia de la acusación fiscal, pero con la acusación fiscal se van a encontrar casi siempre, ¿verdad? Entonces tienen que estar preparados para la audiencia preliminar y ver qué solicitar ahí, ¿verdad? El juez ante el requerimiento fiscal de la acusación, sobreseimiento o puede ser otros actos conclusivos ahí en la audiencia. Em, la, el fiscal evalúa la información colectada en la etapa preparatoria y ahí decide acusar o no acusar. Casi siempre decide acusar, casi siempre está preparado para acusar, ¿verdad? Porque es mejor acusar a no acusar y ser acusado de no realizar bien su trabajo. Entonces, la mejor tirada siempre para un agente fiscal que no siempre está protegido también es acusar nomás por si acaso, ¿verdad? Ya dice en su interior que el abogado defensor despliegue su defensa en la audiencia preliminar, ¿verdad? Y si no lo hace ya no es mi culpa también. Bueno, básicamente ese podría ser el pensamiento de un fiscal, pero generalmente van a ver ustedes cuando empiecen a ejercer que casi 99,9% acusa, ¿verdad? Es muy difícil que un fiscal no acuse y desde vamos ya pida una suspensión condicional, por ejemplo, normalmente acusa y cuando uno solicita la suspensión en la audiencia preliminar, él acepta, ¿verdad? Pero de que va a acusar, va a acusar. Eso es lo normal. Sería muy raro encontrar un fiscal que no acuse, ¿verdad? Bueno, estas diapositivas son, como les digo, bastante lindas que pude conseguir para compartir con ustedes y hay más. Y en estos días nomás voy a preparar otro video para explicar las otras diapositivas que faltan. No sé, por lo menos vamos a tener yo creo que 3 videos vamos a tener. Casi llegamos a una hora, ¿verdad? Em, pero bueno, ella va a estar a disposición de ustedes y eh, espero que les haya servido y todas las consultas, por favor, en el foro voy a estar contestando. Y como les digo, en estos próximos días yo creo que vamos a tener 2 videos más como el de hoy. Ok, bueno, como les repito, todas consultas, por favor, en el foro. También puede ser en el grupo de WhatsApp, pero mejor si es en el foro, porque ese es lo que va a valer. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.